hablar un poco sobre el tema de hoy, sobre la salud mental en República Dominicana, a referencia de que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Tenemos unos invitados, Abril y el doctor Almanzar, que acaba de llegar, importantísimo. La cuestión es que Abril fue presidenta de lo que tiene que ver el CODOPSI, lo que tiene que ver con el Colegio de Psicólogos, y también además de psicóloga, también es abogada, no lo sabía, que tenía que ver con la parte de leyes. Y le vamos a comenzar diciendo, de vasta experiencia tiene con manejo de lo que tiene que ver la política pública. Le vamos a comenzar diciendo, Abril, cuéntanos qué han hecho los psicólogos en la parte de salud mental y qué hay que hacer para comenzar a mejorar lo que es la parte de la intervención psicológica en nuestras políticas públicas. Bueno, ante nada, muchísimas gracias por la invitación, doctor Ortega, doctora Stephanie. Es muy importante acotar que, en principio, cuando hablamos de la salud mental, estamos hablando de ese estado de bienestar donde la persona pues se siente, digamos, en equilibrio para afrontar ese estrés cotidiano. Es una persona que tiene esa facilidad para tener buenas y sanas relaciones, abordar una vida laboral satisfactoria y que además de ello también es un ente que puede aportar a la comunidad. Y en específico, en la pregunta que me hace cuando hablamos de que en la República Dominicana existen alrededor de 56,000 psicólogos. 56,000 psicólogos en República psicólogos. Dominicana. O sea, Es un dato reciente que hemos adquirido del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESID. ¿Qué hemos hecho nosotros como psicólogos? Pues a la verdad que muy poco. Fíjate que la OPS ha indicado que solamente en las instituciones de salud, en los hospitales, hacen falta alrededor de 8,000 psicólogos. Y en la actualidad, el Servicio Nacional de Salud dice que hay unos 3,000. No tenemos conciencia de esta estadística porque realmente, como en todas las estadísticas, la República Dominicana tiene una gran deuda. Pues estos psicólogos que han sido nombrados tanto por el Servicio Nacional de Salud como por el Ministerio de Salud Pública se mantienen en esa disponibilidad de empleados, de empleo. Muchas veces sin muchas posibilidades de alzar la voz, sin muchas oportunidades de decir lo que está pasando en los centros de salud. Nosotros tenemos actualmente la Asociación de Profesionales de la Salud, que es ASOSalud, y es la que ha estado haciendo voz pública a favor del aumento salarial, a favor de que hayan mejores condiciones laborales de los profesionales de la psicología en los hospitales. Una cantidad significativa de estos psicólogos están en los centros educativos y cabe resaltar que están como orientadores, o sea, porque ni siquiera... de los 3,000, escúchame, Abril, de los 3,000, la mayoría están en las escuelas, no están en los hospitales. Están en el Servicio Nacional de Salud y están en salud pública. Okay. En los centros educativos tenemos alrededor de unos 8,000 psicólogos, pero están nombrados, cabe destacar, como orientadores. Apenas unos 142 en mi última estadística, cuando era presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, estaban nombrados como psicólogos. En su mayoría están como orientadores. Y es lo que nosotros hemos pedido reiteradamente a los tomadores de decisiones. Nosotros instamos porque en cada centro de educación exista una unidad de salud mental donde esté compuesta por un médico familiar, donde esté compuesta por un trabajador social, un psicólogo clínico, un psicólogo escolar y un psicólogo educativo. ¿Por qué?
Porque si decimos que actualmente alrededor del 35% de la población dominicana post-COVID tiene un trastorno de salud mental, por supuesto, estas estadísticas, como siempre indicamos, no confirmadas, son subregistros porque no tenemos unas estadísticas erogadas del órgano llamado a esto que es la Oficina Nacional de Estadística. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo? El aumento de trastornos mentales y situaciones significativas en tema de salud mental en los niños de 12 a 15 años. Y bueno, la Organización Panamericana de la Salud indica precisamente que los problemas de salud mental comienzan alrededor de los 12 a los 15 años. Toda la razón, Abril, toda la razón. Y vamos a hablar un poquito más sobre eso, sobre lo que tiene que ver la salud infantil, la salud escolar. Pero ahora yo quisiera presentar al doctor Ángel Almanzar, que fue ex director nacional de lo que tiene que ver de salud pública en salud mental durante la pasada gestión. Y además de psicólogo, también es psiquiatra. Okay. Fue o es ahora mismo lo que tiene que ver la cabeza de la católica en lo que tiene que ver la parte psicológica. Y la verdad es que yo, que soy muy crítico de los políticos y de la gente, yo me acuerdo que cuando a él lo designaron, creo que fue en el 2014, 2015, no me acuerdo bien, yo y una amiga psiquiatra decíamos, bueno, eso va a ser más de lo mismo. O sea, se va a sentar ahí a cobrar su cheque, vamos a estar todo el tiempo hablando de lo mismo. Y la verdad es que vino con unas estrategias y vino con una visión técnica que yo pocas veces he visto en este país a hacerlo a largo plazo, ¿no? Lo único malo fue que no le dieron continuidad. Hola, doctor, y hablen un poco sobre cuál es el problema de salud mental, cómo lo podemos resolver y qué está pasando ahora mismo con esta ola de salud. Bueno, muy buenos días, querida Abril, un placer verte. La licenciada Bonetti, ¿verdad? Uh-huh. Stephanie Bonetti, mi estimadísimo y doctor Ortega. A ver, yo agradezco mucho que me hayan invitado y compartir con Abril, pues es de mucha satisfacción para mí, porque me correspondió a mí en mis tiempos, ya yo no estoy en la Universidad Católica, bueno, pues ser su profesor y su guía en esos años en esos primeros años de formación. Y vimos desde el inicio que Abril tenía condiciones de sobra para ser una magnífica profesional. Eso me llena de orgullo y satisfacción, porque fue una parte de mi vida a la que yo le dediqué mucho empeño. Con relación, doctor Ortega, a su pregunta, la salud mental, primero, ¿qué diagnóstico pronto podemos hacer en este momento? ¿Cómo está la salud mental en el país? Hecha un desastre. Eso es así. Hecha un desastre. ¿Tienen solamente culpa las autoridades? Bueno, tienen mucha culpa porque se dejó toda una plataforma de trabajo y se dejaron documentos con los que continuar el trabajo que se había iniciado, porque este proceso de mejorar la salud mental en un país, cual que sea, conlleva mucho tiempo. Es como, yo pongo ejemplo se inició el metro de Santo Domingo. Al principio mucha gente negaba las bondades que podía dar el metro en la solución de transporte en la capital. Y luego se ha visto que sí, que funciona y que va a funcionar mejor en la medida en que cada nueva gestión de gobierno le añada un nuevo tramo a ese metro. Así ha sido en todos los países donde se ha construido el metro. Y yo, porque tengo la experiencia, bueno, y todos
algunos de ustedes quizás también, del Metro de Nueva York, del Metro de Madrid. Del Metro de Madrid, 100 años y pico tiene, pero cada cierto tiempo se le añade un tramo más. Si usted quiere en Madrid, usted no utiliza vehículo propio para trasladarse a ningún sitio, porque hay una eficiencia, pero esa eficiencia es producto de una continuidad del trabajo y no por un regateo político malsano, mediocre. Eso es así. Y de poquísima capacidad de gestión. Entonces, yo digo, bueno, cuando a mí se me planteó que asumiera la dirección de salud mental, de salud pública, yo lo primero que hice fue reconocer el trabajo que había hecho, por ejemplo, el doctor Mieses, y retomar eso positivo que había hecho el doctor Mieses y en base a esto plantear otras transformaciones. Y esas transformaciones tenían dos ejes fundamentales en lo que yo no transijo. Número uno es el respeto a la persona, el respeto al derecho humano. A la dignidad. A la dignidad de ese sujeto vulnerable en extremo que no tiene quien le escriba. Y en segundo lugar, que el enfoque que debía establecerse en las políticas públicas de salud, dentro de las políticas públicas de salud, en esa sombrilla está salud mental. Yo planteé que tenía que ser en un enfoque en salud mental comunitaria. Entonces, sí, faltan, no es un trabajo que se hace en 5 años ni 10 años, es un trabajo continuo, pero que tiene que dársele esa visión de continuidad, esa responsabilidad, ese compromiso de que, por ejemplo, voy a poner únicamente 2 ejemplos, pero yo tengo muchos ejemplos que poner. Aquí hay un problema con las camas para intervención en crisis. Ustedes no lo recuerdan bien, pero cuando en 2015 habían menos de 50 camas y nosotros llevamos esas camas a sobre 130 camas, cambiando una cultura, porque para que el oyente tenga un ejemplo, encontramos una unidad de intervención en crisis en el Hospital Moscoso Puello que todavía existe, pero la persona, el paciente psiquiátrico que iba a ser ingresado en esa unidad tenía que entrar por el traspatio, tenía que dar la vuelta por atrás y había una puertecita que le daba paso a la unidad, porque era imposible que en ningún hospital de este país se recibiera a un paciente, en un hospital público, se recibiera a un paciente con una condición mental para ingreso hospitalario, donde lo había, que eran 4 o 5 hospitales, por la emergencia del hospital. Y dijimos que no a eso, dijimos que no. La condición mental es una condición que se establece básicamente en el cerebro humano. Igual que una condición hepática se establece en el hígado o gástrica en el estómago, o intestinal en los intestinos y así sucesivamente. Y medicina interna le da cabida a cada una de estas condiciones. Entonces, no, por todo el estigma, por todo el desprecio, por todo el menosprecio y por toda la falta de oportunidades, estigma y discriminación, son las palabras bonitas, pero es desprecio, cuando lo decimos de verdad, es menosprecio, es limitar la posibilidad de que esa persona con una condición mental accese noblemente, en igualdad de condiciones, a lo que cualquier otro ser humano. Entonces, contra todo eso tuvimos que luchar. Una pregunta, doctor, porque yo sé desde el 2016 o 17, no me acuerdo bien, en todos los foros que voy de psiquiatría siempre es la misma pregunta. ¿Por qué cerraron el Padre Virginio o el antiguo 28? Y
¿Por qué no puede haber un centro de psiquiatría tipo hospital desde hace tiempo? Yo sé que no está cerrado, pero eso es lo que dicen en los lugares. Vamos a explicar. Número uno, nosotros en este país no había un hospital psiquiátrico. Uh-huh. En este país hubo una vez un hospital psiquiátrico que devino en manicomio. Exactamente. Y manicomio es algo que vulnera el derecho de la persona. Es un estado carcelario, pero no toda cárcel, porque en cualquier cárcel, aún en la peor de las condiciones, la persona tiene posibilidad de ducharse, aunque sea precariamente, tiene unas comidas ahí garantizadas, o porque la provee el régimen carcelario o porque la provee la familia, tiene derecho a un espacio donde dormir y tiene ropa adecuada. El manicomio era algo inenarrable. Y cuando yo digo inenarrable y yo pongo este ejemplo, es que los cerdos que en este país se reproducen en granjas gozan y gozaban de mejores condiciones sanitarias que la que había en el antiguo manicomio. Entonces, había eso que transformarlo en algo más decente. Porque en todo caso, cuando llegamos y asumimos el control de ese manicomio, encontramos 130 seres humanos degradados a una condición animal. Textualmente, a una condición animal. Eran personas que estaban caminando, navegando en sus propias heces fecales, en sus orinas, desnudos y los que mejor semidesnudos, en unas condiciones inenarrables. Eso era un manicomio. Eso lo transformamos, aún se mantiene, y es uno de los elementos que hay que reconocer. Aunque han aumentado el número de usuarios, la idea, un centro psicosocial tiene un indicador específico que uno mide la capacidad gerencial del mismo, es si disminuye la cantidad de usuarios, porque a menor cantidad de usuarios es porque el centro ha rehabilitado a mayor cantidad. Doctor, de ellos. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a terminar de responder esa pregunta y Stephanie va a trabajar la parte de los niños con la licenciada Abril. Bueno, volvemos aquí en este bloque de 10 de octubre. Estamos hablando sobre salud mental, estamos conmemorando el Día Internacional de la Salud Mental y estamos aquí en este panel maravilloso con dos especialistas en el área. Nosotros aquí debatiendo fuera del aire sobre el tema de los derechos humanos. Y con eso, con la licenciada Abril, quiero hablar sobre eso. ¿Cuál es su opinión y cuál es su perspectiva sobre los derechos humanos en nuestro país a nivel de salud mental? Mire, Stephanie, ya nosotros debemos de pasar del tema de la salud mental basado en un modelo biomédico. Hoy día nosotros tenemos que hablar de la salud mental desde una visión psicosocial o biopsicosocial. Y cuando hablamos de salud mental en esa dimensión de los derechos humanos, tenemos que remontarnos a la Constitución Dominicana. El artículo número 5, 8, 7, 18, 24, 74 y más hablan de la dignidad de la persona. Y tácitamente el artículo número 7 que establece que el Estado Dominicano, ¿verdad?, es un Estado social, democrático y de derecho con respecto a la dignidad humana y del trabajo. Ahí estamos hablando de dignidad. Pero si tú te remontas al artículo número 8 de esa Constitución, dice que el Estado está obligado a garantizar ese bienestar, está garantizado a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. Y cuando hablamos de esa dimensión de la salud mental como un derecho humano fundamental, tendríamos que decir que en ese sentido
todo lo que afecte a la dignidad humana es una violación de derechos humanos y en específico el derecho a la salud. Tal como decía el doctor Almanzar, no podemos separar la salud física de la salud mental. Es una única realidad. En ese sentido, si lo vemos desde una visión psicosocial, cuando tú llegas a tu hogar y no encuentras que hay agua potable para bañarte, para acicalarte, para hacer uso de ella en los menesteres propios del hogar, hay una afección emocional muy significativa, porque ahí viene el tema de la desesperanza. Pero cuando tú vas de igual manera a buscar un cupo en una escuela para tu hijo y te encuentras con la realidad de que no hay cupo para que tu hijo tenga derecho a ese derecho fundamental como la educación, ahí también comienza un problema de salud mental, porque hay un gran cuestionamiento, hay un gran estrés, hay una realidad que sobrepasa las posibilidades de esa persona que está buscando ese servicio en el Estado. Pero, ¿qué decirte el tema del tránsito, de la regulación del tránsito? Como un derecho de los ciudadanos al libre tránsito. Fíjate que cada día mueren en la República Dominicana alrededor de 8 personas por temas de accidente de tránsito. Y esto tiene que ver con el tema de la educación al ciudadano y de la regulación. Y está asociado a organización. Entonces, todas estas violaciones a los derechos humanos de la persona, por supuesto que van a afectar a la salud mental de este individuo. Pero yo quiero ponerte un tema que desde el punto de vista de lo emocional afecta mucho a los ciudadanos, pero que no se visibiliza. El tema de la incongruencia, el tema de la incoherencia y el tema de la corrupción. Toda vez tú ves estos funcionarios que hacen y deshacen y no hay una aplicación real de la justicia, esto al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie, le trae una gran afección porque se ve impotente, incapaz de poder hacer algo para expresar, para poder decir, esto está mal. Entonces, ¿quiénes tienen que velar por la salud mental de los y las ciudadanas? Los ciudadanos, el Estado, como máximo garante de respeto a la dignidad humana. Mira, Abril, tú dijiste algo muy importante, pero yo lo quiero enfocar un poquito diferente. La cuestión de la corrupción, ¿ok? Pero no en la corrupción en sí, sino en la falta de liderazgo y de tecnicidad de las personas. Lo digo, y esa pregunta va para el doctor Almanzar, porque pueda sintetizar un poco de cuál era la estrategia de salud mental que tenía él y su equipo durante su gestión y por qué una persona no se puede poner por solamente ser política, porque muchos problemas de los que tenemos ahora mismo es porque personas no capacitadas técnicamente en lo que es la gerencia, en lo que es la estrategia, pues la ponen solamente porque hacen un poco de campaña o porque son amigos de algún político. Entonces tenemos que comenzar a cambiar esa forma de trabajo en lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver en la salud pública y en todo lo que tiene que ver la administración pública. Si no comenzamos a buscar los resultados y la tecnicidad, no vamos a mejorar y muchas veces va a pasar lo que yo entiendo que pasó en la parte de salud mental, que es que avanzamos un paso y damos 3 para atrás. Cuéntame un poco, doctor. A ver, debo terminar tu pregunta Anterior, que se quedó por la mitad. Yo hablé de por qué había que cerrar el manicomio y transformarlo en lo que hoy es. Está ahí abierto y hay que irlo a ver y defenderlo y saber si eso está funcionando como se supone que tiene que funcionar un centro de rehabilitación psicosocial. ¿Por qué yo me opongo a la construcción de un gran hospital psiquiátrico? Porque todo hospital psiquiátrico deviene en estos momentos
en un centro carcelario, en un manicomio, en una violación de derechos. Empieza todo muy bonito, puede empezar todo muy bonito, pero es contraproducente. Por eso que dije, pero también por lo siguiente. Imaginémonos. Pero doctor, ¿usted no cree que un instituto de neurociencia como tipo cardiología o tipo ortopedia no se puede hacer en salud mental? Claro que sí, montémoslo en la UAS, ese Instituto de Neurociencia, montémoslo como está montando la UNFU y la doctora Acosta, un centro de ciencia en la UNFU para demencia. Pero no hay problema, lo importante es tener el recurso sí, de tener ese pero el problema. ¿Cuál es el problema? A ver, es el problema de tener un hospital psiquiátrico. Por ejemplo, una querida colega nuestra aboga continuamente por un hospital psiquiátrico y que ella dice que ya tiene no solamente el terreno, sino medios económicos. Pero ¿qué ocurre? En el este, dice ella que tiene los terrenos. Se monta un gran hospital psiquiátrico en el este. Imaginémonos que es tan cerca como San Pedro de Macorís. Desde Pedernales, desde Independencia, desde Santiago Rodríguez o desde Dajabón o Montecristi, las familias van a coger con su enfermo mental hacia ese hospital psiquiátrico. Eso es contraproducente en un país que tiene tanta dificultad para la comunicación entre las regiones, que sale tan costoso el traslado y tan peligroso. Este país tiene uno de los índices más altos de muerte por accidente de tránsito. Pero eso rompe con la lógica de por qué no tenemos en cada hospital general, en el hospital de cada provincia, ¿por qué no tenemos una X cantidad de camas para tratar a los pacientes en crisis? ¿Por qué no, como empezó Abril Arias hace un rato, por qué no se estructura un equipo en cada hospital provincial y se derivan cierta cantidad de camas? Puerto Plata, que es una provincia importante de este país, a nivel público, 2 psiquiatras con 4 camas, 2 para hombres y 2 para mujeres, han manejado desde los tiempos de 2015-2016 la situación de salud mental de la provincia de Puerto Plata sin tener que derivar a Santiago ni a ninguna otra provincia. Entonces, las buenas prácticas tenemos que analizarlas y tenemos que replicarlas. El hospital psiquiátrico lo que va a hacer es que va a concentrar la mirada y la atención porque creen que ahí va a estar lo mejor, pero va a devenir en un régimen carcelario. Miren, no puede haber atención en salud mental fuera del entorno donde el paciente vive. La enfermedad mental es un problema social. Por eso abogamos nosotros tanto mírenlo acá, abogamos muchísimo y dejamos todos los documentos en salud pública. Este es el documento técnico de los centros de salud mental comunitarios. Yo leí con pena esta mañana que una colega, a quien yo quiero muchísimo, habló que la pasada gestión es la pasada de este mismo partido de gobierno. La gestión anterior a la pasada gestión fue la gestión del otro gobierno, en donde yo particularmente, y no me gusta hablar en primera persona, fui director de salud mental. Ella se lamenta en ese artículo de que la pasada gestión, no sabiendo que la pasada gestión es es la misma gestión de sí, su partido. Exacto. Cerró centros comunitarios. El centro de Gualey, lamentablemente, por política de Estado, hubo de derivarlo al nuevo centro que se hizo por el centro de Gualey. Para hacer el metro y hacer el teleférico, hubo que trasladar, por decirlo así, pero con otro nombre, a la nueva Barquita, un centro que se llama Reside, que es muchísimo más grande que el centro de salud mental comunitario que estaba en Gualey. Se hizo Reside
pero también en San Juan está funcionando un centro de salud mental comunitario y sigue funcionando el centro por excelencia que debe ser el ejemplo para este país y que ha sido ejemplo para otros países de Latinoamérica en Salcedo, el centro de Mirabal. Es un ejemplo de cómo una comunidad se apropia de su centro de salud mental comunitario y sirve de fuente de irradiación para el bienestar, licenciada Bonetti. Entonces, nosotros dejamos el documento técnico elaborado y dejamos, COVID nos hizo mucho daño en muchos sentidos, COVID aumentó la cantidad de pacientes con condición mental, pero también trastornó la dinámica técnica, porque teníamos en el Gran Santo Domingo ya listos 10 centros de salud mental comunitarios. Tiene que haber un centro de salud mental comunitario por cada 250,000 personas, con una estructura que lleve psicólogos, hospital de día, psiquiatras, trabajadores sociales y otros especialistas asociados al tema salud mental. Pero estas dos gestiones de gobierno engavetaron todo. Pero ellos saben que existe eso. Esa es la pregunta. Este documento es del Ministerio de Salud Pública. Este otro documento es el borrador de las viviendas tuteladas. Súper importante eso de las viviendas tuteladas. Habían 3 viviendas tuteladas ya listas para empezar. Y esa gestión pudo haberla empezado. O esta gestión de ahora, que es la misma gestión pasada, pudo haberla. Están ahí. La edificación, que es lo fundamental, está ahí. Y aquí está el procedimiento escrito. Entonces, doctor, en su perspectiva, ¿qué usted entiende que se debe que eso se engavete? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque ahorita usted decía algo muy importante, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y es que aquí se hacen propuestas súper importantes y que realmente generan un cambio, pero se engavetan porque ahora yo quiero poner mi propuesta. Exactamente. O sea, ¿a cada qué quien se debe tiene eso? su librito. Desde su perspectiva, ¿qué tenemos que hacer realmente? Vivimos en un país en donde el conchoprimismo político, la rebatiña política, el celo y los egos. Y los egos particulares lo dañan todo. Miren, tengo a Abril de testigo. Con el inicio de COVID, a petición, a sugerencia de una psicóloga, Sonia Romero. La licenciada Romero, que ojalá que alguien le dé nuestro saludo y nuestro respeto, ella me llama y me dice, Almanzar, podemos armar respuestas rápidas a toda la población, a toda la comunidad, pero también protegiendo a los pacientes con una condición mental si montamos una buena estructura de call center. Existe, se supone. Sí, pero dirigido por psicólogos, psiquiatras. Y montamos una estructura que más que yo, Abril puede decir lo magnífica que fue. Y todo... duelo, adolescentes, cada problema de salud mental tenía un nicho específico que le daba respuesta vía teléfono y vía llamadas y vía WhatsApp a todas las inquietudes que tenía la población. Eso fue algo maravilloso. Termina COVID, se había establecido, ya nosotros salíamos, pero esa misma estructura hoy está en una línea que se llama Vivir. Excelente línea de esta gestión. Pero yo tengo que reconocer que es una excelente línea, que fue una política adecuada, bonita, magnífica y que da buenos resultados hoy en día. No puedo ser mezquino, no debo ser mezquino. Claro. Y gracias, doctor, por esa opinión. Y me gustaría escuchar la perspectiva de usted, doctor Abril, en estos últimos minutos. ¿Qué opina realmente usted sobre esto? ¿Y por qué estamos llegando a este punto donde todavía la salud mental, tenemos muchas propuestas como hemos visto, pero todavía seguimos en el aire?
Bueno, en principio porque no se ha hecho de la salud mental o no se le ha dado esa continuidad, la salud mental hoy por hoy no es una prioridad del gobierno. Y cuando digo del gobierno, tengo que decir de todos los gobiernos pasados. Reconozco que en la gestión del doctor Ángel Almanzar se avanzó bastante, se visibilizó el tema de la salud mental, pero hubo un tiempo como de vaca muerta, si se puede decir, pero hemos sido importante la sociedad civil, la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología, ASODOPSI, el Colegio Dominicano de Psicólogos, ASOSalud y otras entidades quienes hemos levantado el tema de la salud mental. Abril.